El Señor les bendiga. Estamos aquí una vez más para continuar con nuestra serie de programas que sabemos que son una necesidad nacional y que tienen que ver con el plan de Dios para la familia. Hoy vamos a trabajar un tema un poco, si le voy a llamar, escabroso. El tema es sanando heridas entre padres e hijos, o sanando heridas entre la familia. En el programa anterior nosotros estudiamos un poquito de cómo formar a los hijos en el campo espiritual y en el campo social y educativo. Y yo creo que aquí tenemos las bases y los fundamentos para el trabajo que tenemos que estar haciendo en nuestra familia, y como padres pues somos responsables de hacer muchísimas cosas que harán que nuestros hijos lleguen a tener una formación completa. Tanto lo espiritual, y va primero lo espiritual y después lo social y lo educativo. Pero hoy yo quiero entrar directamente al tema sanando heridas. Y voy a explicar un poquito esto de sanando heridas. Voy a utilizar un texto más bien no para meternos en el problema, sino para encontrar soluciones. Y el texto dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Permítanme dar un esbozo general de la problemática. Un alto porcentaje, y creo que estoy hablando de un muy alto porcentaje, de personas en este mundo han sido golpeadas, heridas, dañadas en su corazón por una serie de ofensas, desprecios, violaciones, malos tratos, golpes, heridas que le han causado amargura o raíces de amargura, que han sido tan serias que no han podido superarlas. Cuando nosotros miramos el panorama, lo vemos así. Pero el problema mayor es que la mayoría de los problemas de violencia se dan en el seno familiar. Y eso sí nos alarma. Nos alarma porque si la familia es el centro para la formación de los hijos, si la familia es el centro para que todos nosotros podamos producir hijos que sean ejemplares, entonces podemos comprender que si estos problemas que hemos mencionado ocurren, lo cual eso significa que la sociedad está bastante dañada por causa de que hay una deformación familiar en lugar de una formación familiar. Vemos esposos que golpean a sus esposas, golpean a sus hijos, madres que hieren seriamente con las palabras y también golpean a sus hijos, hijos e hijas violadas por su papá, por sus tíos. Nosotros vemos que toda esta problemática es una problemática muy compleja, y se me ocurrió hacer una pequeña investigación que vale la pena mencionarla. Y permítanme, este es el informe de una organización mundial para la salud familiar, y es una estadística que se hizo de cómo criar o cómo se crían a los hijos en los diferentes países. Es una estadística que se acaba de publicar y en inglés es Best Countries to Raise Kids. En esta encuesta se basa básicamente en el problema de los
pleitos o situaciones difíciles que se dan en las familias. Y déjenme decirles el primer aspecto. Guatemala ocupa el 71 lugar de 73. De 73 países que fueron evaluados. Y solo superan a Guatemala el Líbano y Kazajistán. Ahora, oigan ustedes esto. Guatemala tiene el puesto 71. Es casi el peor país de buenas relaciones familiares. Es decir, la estadística está basada en el daño que se le hace a los niños, que se le hace a la familia y que le hace a la sociedad. Y entonces hay un problema con eso. El problema es que ha empeorado. El año 2019, Guatemala estaba en el puesto 67, subió al 71, pero hay 80 países que fueron analizados. A pesar de que ha habido más trabajo, ha habido un acercamiento familiar, la situación se ha complicado más. Entonces, cuando nosotros miramos la problemática y miramos la situación tal como está sucediendo en nuestro país, entonces yo digo, tenemos que darnos cuenta de la necesidad enorme que tenemos de trabajar en las familias. Podemos hacer múltiples trabajos en individuos, pero debemos trabajar en las familias, porque las familias son las que producen a las personas que van a tomar la dirección de nuestro país, de nuestra economía, de nuestro trabajo. Siendo así, entonces debemos darnos cuenta que nuestro país ha sufrido consecuencias muy fuertes a través de la pandemia. Las consecuencias han sido situaciones de falta de trabajo, una economía difícil, una situación complicada, una alta tasa de desnutrición, probablemente la más alta en América Latina, o el segundo lugar en América Latina de desnutrición y mortalidad infantil. Y la violencia intrafamiliar representa uno de los problemas más grandes. Tengo un dato estadístico del 2019. Hay alrededor de 584,000 niños y niñas golpeadas, violadas, que han tenido necesidad de salir de su casa por la violencia intrafamiliar, por violaciones con los padres, por una serie de conflictos que se han dado en nuestra sociedad. De alguna manera la perversión y el mal corazón han invadido nuestra sociedad. Hay una maldad metida en el corazón de tantísima gente que muchos sencillamente no se ocupan de sus niños, no se ocupan de sus hijos, no cumplen con el propósito que nosotros estamos hablando, de que el principal aspecto de la familia es formar a los hijos. Entonces, nosotros vemos que hay padres que tienen hijos pero no querían tenerlos y han causado en ellos y en su corazón un daño tan profundo que su vida se ve completamente afectada y destruida. Pero ¿qué decimos de aquellos niños y niñas que han sido violados? ¿Qué decimos de aquellos niños que han sido golpeados hasta el punto de mandarlos a un hospital? Recuerdo una noticia hace ya varios años que leí en el periódico. La noticia era que un padre llega a su casa porque acababa de comprar un carro nuevo con asientos de cuero. Y el padre abre el carro y se lo enseña a su esposa y su nenita
de 4 años se metió al carro y empezó a rayarlo con un bolígrafo y parece que había algo cortante y también cortó el asiento. El padre entró en tal furia por lo que su hija había hecho, que lo primero que encontró fueron unas ramas de árbol que estaban en el jardín y azotó tan furiosamente a su niña que la mató. Y uno se queda pensando, ¿vale más el sillón de un carro que un hijo? ¿Vale más cualquier cosa que nosotros tengamos? A veces tantas cosas que quiebran nuestros hijos, pero vale más cualquier cosa que quiebran o nuestros hijos. Estamos ahí para enseñarles, no para destruirlos. Estamos como padres para trabajar con nuestros hijos, para hacer de ellos personas dignas de ser levantadas, porque son hijos de Dios y eso es lo primero que debemos saber y debemos pensar. Nuestros hijos, aunque Dios nos los dio, le pertenecen a Dios, no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen a Dios y como tales tenemos la responsabilidad de hacer que los hijos de Dios se desarrollen completamente tal como Dios quiere. Yo creo que debo decir qué gran dificultad y qué gran problema se da cuando nosotros como seres humanos hacemos lo incorrecto en nuestros hijos. Corregir a los hijos no es algo que sea para quitarnos una cólera, un enojo. Corregir a un hijo es enderezar su vida. Es hacer que él se dé cuenta de qué es lo malo y qué es lo bueno y empiece a caminar como se debe. Pero la nenita estaba jugando de este caso y viene el padre y la mata a golpes. ¿Pueden ustedes imaginarse lo que esto sucede? Pero déjenme decirles, este no es caso único. Si fuera caso único, pues qué decimos, pero estamos hablando de 500,000 y pico de problemas, de violaciones, de golpes a los niños, y todavía a eso podemos añadirle otras cosas más. Niñas que todavía no entran a la adolescencia completa y ya están embarazadas. Niñas de 10, de 9 años, de 12 años, aún de 15 años. Eso es inconcebible. ¿Y saben por qué? Porque el cuerpo de la mujer está desarrollándose. Una niña embarazada todavía no tiene madurados sus órganos. Todavía no están preparados para eso. Eso significa que están pasando por una situación tan compleja y tan difícil que no tenemos palabras para expresarlo. De verdad, a mí me faltan palabras para expresar el dolor y el sufrimiento que tanta gente en nuestro país tiene. Caras vemos y corazones no sabemos, dice un dicho. Y a veces mucha gente sonríe, pero sonríe por no llorar, sonríe simplemente porque no haya qué hacer con su vida. Y tiene en su corazón un dolor tan profundo que no puede esconder y que solo en el rostro se les mira en las líneas de la frente o en los gestos o en tantas cosas, su falta de sonrisa. Yo me puedo dar cuenta de lo doloroso que es que personas, especialmente niños, que han estado pasando por todo este proceso, tengan que tratar de luchar en la vida sin encontrar soluciones. ¿Saben? Es que el problema, si no se soluciona, entonces lo que vamos a producir es hijos rebeldes, maleantes, aquellos que se oponen a todo, aquellos que odian a sus padres, aquellos que odian la sociedad, que odian la autoridad, que odian al gobierno, que odian a la policía, que odian a todo el mundo.
que viven solo para rechazar a los demás. Si nosotros miramos lo que está produciendo cada familia, nos damos cuenta de los problemas sociales. Porque déjenme decirles, lo que pasa en la familia se revierte a la sociedad. Y la sociedad expresa lo que pasa en las familias. ¿Por qué hay tanto joven metido en maras? ¿Por qué hay tanto joven metido en drogas? ¿Por qué los jóvenes andan buscando la felicidad a través de las drogas, de las fiestas, de las celebraciones especiales, en lugar de enfocar su vida en algo que les va a traer beneficio? Cuando nosotros miramos esto, nos damos cuenta del gran problema que nuestra sociedad vive. Les voy a contar la historia de una niña. Les voy a poner un nombre ficticio porque obviamente no puedo decir el nombre correcto, pero se llama, digamos, Coralia. Coralia era una niña pequeña que desde los 3 o 4 años su papá empezó a violarla. Y así sucedió hasta que llegó a la adolescencia. Pero en la adolescencia se volvió más frecuente, hasta el punto que el problema fue tan serio que la niña huyó de su casa. Pero, ¿qué podemos decir cuando alguien huye de su casa? ¿A dónde se va? Y lo que hizo fue enrolarse en maras. Se enroló en pandillas. Pandillas de jóvenes que estaban en las mismas condiciones que ellas o en peores condiciones. Así que en las pandillas, aunque le dieron la bienvenida y todo, siguieron violándola y usándola como objeto sexual. Si ustedes pueden ver cómo va la situación, esta jovencita llevaba en su corazón un dolor tan profundo, que su propio padre hiciera lo que hizo con ella, y que después todos los pandilleros hicieran lo mismo con ella. Eso creó en ella un corazón totalmente endurecido, odiando a todo. El odio que se mete en el corazón de estas personas es tan profundo. Y sobre todo, el problema es porque no saben qué hacer con lo que tienen dentro. Y ustedes saben lo difícil que es odiar a los padres y odiar a todos los que están cerca de nosotros. ¿Cómo puede uno vivir bien y feliz en una casa donde odia a todos los que viven ahí? ¿Cómo puede uno desarrollar su vida cuando no pone paz en las circunstancias en las que está viviendo? O se encierran en su cuarto, no se relacionan con nadie, comen escondidos, viven escondidos, no hay relación alguna, si es que todavía permanecen en casa. ¿Cuántos matrimonios de jóvenes se dan solo con el hecho de querer huir de su casa? Una de las estadísticas que yo leía dice que el peor lugar en el que un joven pueda vivir o un niño pueda vivir es su propia familia. Y si lo vemos como un marco así, terrible. Y esta muchacha se unió a las pandillas, pero en algún momento alguien le empezó a predicar a Jesucristo. Y finalmente, después de algún tiempo, la muchacha entregó su corazón a Jesucristo. Pero cuando estaba hablando con el pastor, le lanzó esta pregunta: pastor, ¿tendré que aguantar toda mi vida este dolor que mi padre me ha causado? ¿Podré aguantar toda mi vida el dolor que me han causado todas las personas con las que me he relacionado? No me ha pasado nada bueno en mi vida, pero conocí a Jesucristo, pero ese dolor está ahí. ¿Cómo puedo
olvidar el dolor. ¿Saben ustedes? El pastor le contestó, el dolor y el pasado jamás va a cambiar. Pero tú puedes superar el dolor. Tú puedes vencer todo ese dolor y todo ese problema. Así que es importante que tú aprendas a entregarle al Señor tus dolores, que le entregues tu vida juntamente con tus dolores y tus problemas. Uno de los puntos básicos que nosotros debemos conocer es que Jesucristo nos dijo, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo les haré descansar. Dice también la Biblia, traigan todas sus cargas sobre mí, porque yo tengo cuidado de ustedes. Una de las cosas básicas que yo puedo lograr ver en la Biblia es que la respuesta para esta joven, y yo sé que el tiempo que hay que invertir en reconstruir su vida y en ayudarla a entender a través de la palabra de Dios y del amor de Dios, cómo puede vencer todas esas situaciones, cómo puede alcanzar la libertad. Entonces, ella le dice al pastor, mire, ¿y cómo puedo yo sanar todo el dolor que tengo en mi corazón? Y el pastor le contestó, perdonando a los que te han ofendido. ¿Saben ustedes? Uno de los puntos más difíciles que yo he visto es que nadie quiere perdonar por el dolor que le causaron sus padres o quienes les hayan causado dolor, pensando en que al perdonarlos, esas personas van a quedar bien. Pero saben, cuando uno perdona al que lo ofendió, el ofendido, claro, recibe perdón, pero el sanado es uno. El punto es que cuando nosotros ofendemos, no nos damos cuenta del daño que estamos haciendo. Y pareciera que no hay nada que valga la pena en la vida. Pero realmente lo que está pasando es, hay que aprender a perdonar, porque el perdón saca de nuestro corazón el dolor. Tal vez las cosas no se olvidan, pero se superan. Las cosas no se olvidan, pero el perdón nos trae paz. Yo he visto que la conducta de las personas que tienen ese tipo de odio siempre es un poquito de rechazo y un poquito de estar lejos de los demás. Es difícil hacer buena amistad con estas personas porque tienen mucho dolor en el corazón. ¿Perdonar? Preguntó Coralia, ¿perdonar a mis padres por lo que me hicieron? ¿Perdonar a los pandilleros por lo que me hicieron? Y la única respuesta es sí, perdónalos. Porque es tu sanidad y no la sanidad de ellos, es la tuya. Cuando tú sacas todo lo que tienes, lo que tú haces es limpiar tu corazón. Si tienes una montaña de basura metida en el corazón, a través del perdón tú la tiras a la basura, sale, la echas en el fondo del mar. Jesús dijo que se cargó nuestros dolores, nuestros pecados. Varón de dolores experimentado en quebranto, porque llevaba todo el dolor que nosotros tenemos en el corazón, y Él hizo que nosotros pudiéramos quedar libres de eso a través del perdón. Empezamos leyendo y sabemos que todas las cosas cooperan o funcionan para bien de los que aman a Dios. Óiganme bien, si nos hicieron daño, Dios puede revertir el daño. Y todo lo que pasó se transforma en bendición para un cambio radical. Voy a terminar diciéndoles esto. Hace algunos años atrás conocimos la historia de Nicky Cruz.
Nicky Cruz fue un pandillero. Su hogar fue un hogar desastroso. Y se dedicó a pandillas, a peleas, a pleitos, a asaltos, prostitución, drogas, todo eso. Pero conoció a Jesucristo con David Wilkerson y abrió su corazón y sanó todas sus heridas. ¿Saben ustedes? Nicky Cruz el día de hoy tiene casi en la mayoría de países de América Latina y de Estados Unidos centros para ayudar a jóvenes que caen en vicios, en borracheras y en prostitución. Su vida se volvió útil porque aprovechó lo que le había pasado. Pudo transformar el dolor en bendición y se volvió una persona que daba la gloria a Dios por lo que le había pasado, porque ahora sabe cómo es el dolor de los demás y puede ayudarlos y puede sacarlos de ese dolor. ¿Cuántas personas hay como él? Hay muchísima gente que ha tenido en su corazón el terrible dolor y cuando se lo entrega a Jesucristo viene una sanidad, pero entonces al mismo tiempo viene un sentido de responsabilidad interna. Si Dios pudo sanarme a mí, puede sanar a todos los que están mal. ¿Cuánta gente herida hay en la familia? Necesitamos una reconciliación. Necesitamos sanar. Necesitamos acercarnos a nuestro padre o a nuestra madre y decirle perdóname. ¿Y saben por qué hay que pedir perdón? Vamos a pensar, es que el herido soy yo. Sí, pero el que odia eres tú. Y el odio es un pecado terrible. Tu pecado tiene que ser perdonado también. Así que perdona para ser perdonado. Y pídele perdón a Dios. Porque has odiado a Dios, porque has odiado a tu familia, porque has odiado a todos los que te rodean. Dios tiene una palabra para ti. Y esa palabra es esperanza. Aquellos que aprenden a amar a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas, absolutamente todas. Padre, muchas gracias, porque tienes una esperanza para todo el mundo. No importa cuán difícil sea la vida de alguien, puede ser transformada por el poder y el amor de Jesucristo. Simplemente abandona tu carga en Él y deja que la haga, Padre. Bendice a todos los que están pasando por estas pruebas. Bendice a todos los que están sufriendo estas consecuencias y dales vida de acuerdo a tu palabra y sanidad del corazón. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.